¿Sabías que la bicicleta más cara del mundo es la Arumania Gold Bike Crystal Edition? Está hecha a mano en Alemania y cuenta con detalles lujosos como incrustaciones de oro de 24 quilates y más de 600 cristales de Swarovski. Su precio alcanza los $114,000, una verdadera joya sobre ruedas. Las bicicletas son uno de los vehículos más conocidos del mundo, pero a pesar de ello, ¿sabes cómo se fabrican? Averigüémoslo juntos. Bienvenidos a Creando. Ponte cómodo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Comencemos. El primer antecedente de la bicicleta moderna fue inventado por Karl Drais, un varón alemán en 1817. Su invención, conocida como Laufmaschine o máquina de correr, consistía en una estructura de madera con dos ruedas alineadas y un manillar para dirigir. Aunque no tenía pedales, los usuarios impulsaban la máquina con los pies contra el suelo, similar al movimiento de caminar. En la década de 1860, el francés Pierre Michaud agregó pedales a una versión mejorada de la máquina de Drais, creando así la bicicleta de pedales. Este diseño permitió a los usuarios impulsarse con los pies en los pedales, lo que aumentó la velocidad y la eficiencia del transporte. La bicicleta experimentó numerosas mejoras y adaptaciones en su diseño. En la década de 1880, se introdujeron los neumáticos de goma, lo que mejoró significativamente la comodidad y la eficiencia del viaje. Posteriormente, en el siglo XX, se desarrollaron los cambios de velocidad, frenos más efectivos y materiales más ligeros, lo que llevó a la bicicleta a convertirse en un medio de transporte popular en todo el mundo. Hoy en día, la bicicleta no solo se utiliza como medio de transporte, sino también como una forma de ejercicio y recreación y competición. Su historia es un testimonio de la creatividad humana y la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la movilidad y la calidad de vida. Entonces, ¿cómo se fabrican? Todo comienza con el diseño y la planificación. Los diseñadores crean planos detallados que especifican las dimensiones y la geometría de la bicicleta, así como la ubicación de los soportes para componentes como el freno, el desviador, los soportes para portabultos o bidones de agua. Además, se decide el tipo de cuadro. Por ejemplo, puede ser un cuadro de carretera, cuadro de montaña, cuadro de ciclocross, entre otros. Ahora, pasamos a elegir los materiales para el cuadro y las partes componentes. Por ejemplo, para los cuadros se pueden utilizar aleaciones de aluminio, acero al cromo, moldiveno, titanio o fibra de carbono. La elección del material afecta el peso, la rigidez y el precio de la bicicleta. Llegó el momento de la fabricación del cuadro. Esta es una parte fundamental en la construcción de una bicicleta, ya que esta es la estructura principal que sostiene todos los demás componentes. El proceso de fabricación puede variar según el material utilizado, ya sea acero, aluminio, titanio o carbono, entre otros. Para la fabricación del cuadro de acero, primero se selecciona el material. Se selecciona el tipo de acero adecuado para el cuadro de la bicicleta. Los aceros cromoly, que son aleaciones de cromo y moldiveno, son comunes debido a su resistencia y peso moderado. Ahora, se debe realizar el corte de los tubos, donde estos se cortan en longitudes específicas de acuerdo con el diseño del cuadro. Estos tubos se utilizarán para formar las diversas partes del cuadro como el tubo horizontal, el tubo diagonal y el tubo de horquilla delantera. Ahora, los extremos de los tubos se preparan para su unión. Esto puede incluir la apertura de agujeros para los soportes de freno, desviadores y otros accesorios, y por supuesto, los tubos ahora se deben unir mediante soldadura. Esto se hace con precisión para garantizar que las uniones sean fuertes y resistentes. La soldadura es un proceso crítico ya que afecta la integridad estructural del cuadro. Después de la soldadura, el cuadro se enfría y se somete a un tratamiento térmico si es necesario. Esto puede ayudar a mejorar la resistencia del acero y a aliviar las tensiones internas. Ahora, el cuadro se verifica para asegurarse de que esté perfectamente alineado y que todas las medidas estén dentro de las especificaciones. Se realizan ajustes, si es necesario, y se pueden rectificar las superficies de soldadura para obtener un acabado suave. Una vez que el cuadro está listo, se aplica una capa de pintura o recubrimiento para protegerlo contra la corrosión y darle el aspecto deseado. Esto puede involucrar la aplicación de capas de imprimación, pintura y un acabado transparente. Y ahora está listo para el montaje de accesorios. Se instalan soportes para frenos, soportes para portabultos, soportes para bidones de agua y otros accesorios según el diseño de la bicicleta. Ahora, en cuanto a la fabricación de una bici con cuadro de carbono, es un proceso más complejo.
debido a la naturaleza del material compuesto de fibra de carbono y resina epoxi. Este proceso suele ser más automatizado. Primero está la preparación de moldes. Se crean moldes precisos de las formas del cuadro de la bicicleta. Estos moldes se utilizan para dar forma al carbono y a la resina. Luego, las láminas de fibra de carbono se cortan en formas específicas para cada parte del cuadro, como el tubo horizontal, el tubo diagonal y la horquilla. Estas láminas se colocan en capas y se impregnan con resina epoxi en el molde. Esto se hace capa por capa para controlar la dirección de las fibras y optimizar la rigidez y la resistencia. El cuadro se coloca en un horno para curar la resina y endurecer el carbono. El calor y la presión son controlados con precisión para garantizar una distribución uniforme de la resina. Después del curado, las diferentes partes del cuadro se unen mediante pegamento especializado y secciones de carbono. Esto incluye la unión del tubo de dirección, el tubo horizontal y otros componentes. Ahora, se realiza el acabado del cuadro, que puede incluir lijar y aplicar recubrimientos protectores y decorativos. Antes de terminar, viene el proceso reconocido donde el cuadro se calienta a una temperatura específica y luego se enfría lentamente. Este proceso alivia las tensiones internas creadas durante la soldadura y mejora la maleabilidad del acero. Luego, el cuadro puede someterse a un proceso de temple que implica calentar nuevamente el acero a una temperatura más alta y luego enfriarlo rápidamente. Esto aumenta la dureza y la resistencia del acero. El temple se realiza solo en ciertas áreas del cuadro que requieren mayor rigidez, como la horquilla delantera y las patas traseras. Después del temple, el cuadro se somete a un proceso de revenido para reducir la dureza a un nivel adecuado y mejorar la tenacidad. Una vez que la bicicleta ha superado las pruebas de calidad, se embala cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Esto puede incluir el desmontaje parcial de componentes como las ruedas y el manillar. Luego, se envía a distribuidores o clientes. ¡Hey! Antes de terminar, ¿qué tal una ronda de cosas que de seguro no conocías sobre las bicis? La bicicleta más grande del mundo fue construida en los Países Bajos y tiene más de 35 metros de longitud. El récord de velocidad en bicicleta sin usar un vehículo propulsor externo es de más de 296 km por hora. En 1817, la bicicleta original de Kart Race no tenía pedales, los usuarios la impulsaban con los pies. Más bicicletas son producidas anualmente que automóviles. La bicicleta fue la inspiración para la intervención de la primera motocicleta en 1885. En China, existen más de 500 millones de bicicletas en uso. El Tour de France es la carrera de bicicleta más famosa del mundo y se celebra desde 1903. Las bicicletas son 4 veces más eficientes que caminar, en términos de energía gastada por distancia recorrida. El uso regular de la bicicleta puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer. Ahora bien, ¿qué proceso te gustaría conocer? Leeremos todas tus sugerencias para explicarles el proceso de fabricación. Y eso fue todo por hoy, mis curiosos. No olvides suscribirse y dejar un like si disfrutaste de nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente video. Chao.